Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Hay una pregunta que cada persona debe responder en algún momento. ¿Por qué necesito a Jesús? Para muchos, la respuesta no siempre es clara. Tal vez hayas pensado: soy una buena persona. ¿No es eso suficiente? O volveré a Jesús más tarde, cuando la vida se ponga difícil. Pero la verdad es que Jesús no es solo una opción o un plan de respaldo. Él es el único que puede salvar la brecha entre nuestra fragilidad y la santidad de Dios. Surge la pregunta nuevamente: ¿por qué necesitamos a Jesús? Primeramente, porque el pecado nos separa de Dios. Dios es santo y perfecto, y en su presencia el pecado no puede permanecer. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nos guste o no, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Leamos Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguna cantidad de buenas obras o vida moral puede borrar la mancha del pecado. Por lo tanto, estamos separados de Dios eternamente. Otra razón por la que necesitamos a Jesús es porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Muchos de nosotros tratamos de arreglar las cosas sin ayuda de Dios. Trabajamos duro, hacemos cosas buenas y tratamos de ser mejores personas. Pero incluso nuestros mejores esfuerzos no alcanzan el estándar perfecto de Dios. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice: Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por eso necesitamos a Jesús. Solo su sacrificio en la cruz fue suficiente para pagar el precio de nuestros pecados y restaurarnos a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La otra razón por qué necesitamos a Jesús es porque Jesús es el único camino al Padre. Algunos creen que hay muchos caminos para llegar a Dios, pero Jesús lo deja claro en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único mediador entre la humanidad y Dios. Esto lo dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque solo Jesús vivió una vida sin pecados y se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto. No hay otro camino. Otra razón del por qué necesitamos a Jesús es porque sin Él estamos espiritualmente muertos. Sin Cristo no solo estamos perdidos o sin esperanza, sino que estamos espiritualmente muertos. Esto dice Efesios capítulo 2, versículo 1.
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero la buena noticia del Evangelio es esta: Jesús no vino a condenarnos, sino a darnos vida. Juan capítulo 3, versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A través de él no solo somos perdonados, sino que somos hechos nuevos. Esto lo asegura 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando aceptamos a Jesús, pasa lo siguiente: somos perdonados. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros son lavados. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra cosa que sucede es que somos reconciliados con Dios. La separación causada por el pecado es eliminada y somos llevados a una relación con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 nos aclara lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo siguiente que sucede es que recibimos vida eterna. En lugar de muerte, tenemos la promesa de vida eterna con Él. Leamos Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando aceptamos a Jesús, somos capacitados para vivir una vida nueva. El Espíritu Santo obra dentro de nosotros para transformarnos, dándonos victoria sobre el pecado y propósito en Cristo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Enfatizo: no necesitamos a Jesús porque seamos débiles o incapaces. Lo necesitamos porque solo Él tiene el poder de darnos vida, perdón y libertad. Hoy es el día perfecto para confiar plenamente en Él. Oremos. Señor Jesús, reconozco que te necesito. No puedo salvarme a mí mismo y mi pecado me separa de ti. Pero creo que moriste por mí, resucitaste y me ofreces el don de la vida eterna. Te entrego mi vida hoy. Ayúdame a caminar en la nueva vida que me has dado, confiando en tu gracia y no en mi propia fuerza. Gracias por amarme. En tu nombre. Amén. Tu gran amor. Te habló Guillermo Martínez. Bendiciones.